El anuncio formal de la renuncia de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda es un momento evidentemente pues delicado para el país, con una muy importante dosis de incertidumbre provocada por el tema arancelario del presidente Trump y los aplazamientos, pero bueno, finalmente sigue siendo un tema pues muy incierto, también en un momento en donde hay una baja en la expectativa económica de crecimiento del país para este 2025, de acuerdo con datos del propio Banco de México, que redujo la expectativa económica de 1.2% a 0.6%. Es un momento difícil, delicado, diría yo, para el país, para la economía, y las perspectivas, bueno, pues hay que ver cuáles son, y ahora sí que, como ayer platicábamos, un día a la vez. Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México, me da siempre mucho gusto platicar contigo. ¿Cómo estás viendo, cómo ves este relevo de Rogelio Ramírez de la O bueno, pues el fichaje, digamos, del subsecretario Edgar Amador Zamora? Gerardo, te saludo con gusto. A ti y a todo el auditorio. Pues mira, yo creo que es un momento difícil, como bien dices, pero creo que también era necesario un relevo, porque justo por el contexto en el que estamos, creo que era importante la presencia y una voz clara de parte de las autoridades económicas del país, y creo que en ese sentido el anterior secretario, pues de alguna manera se había ido retirando poco a poco de los medios, y creo que esta renovación en ese sentido pues abre un espacio para que el nuevo secretario pues se encargue de hacer esta comunicación, que es muy importante siempre mantener con el empresariado mexicano, sí, con los analistas, con los inversionistas. Y Edgar Amador pues es un economista con una sólida formación académica, es licenciado en Economía de la UNAM y maestro en Economía del Colegio de México, y tiene experiencia en el sector público vasta, digamos. Recordemos que fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, fue asesor de la gobernadora del Banco de México, ya fue subsecretario desde el inicio de esa administración, o desde hace unos meses más bien. Entonces él es conocido en los medios, en los mercados, él entiende de los temas financieros muy bien. Creo que en ese sentido es un cambio que es bienvenido. Y yo creo que, si bien el momento es complicado, creo que se esperaron justo a que se resolviera el tema, digamos, se resolviera al menos parcialmente el tema de los aranceles, esta noticia que se dio ayer. Entonces, dentro de todo el mal momento que pues es quizá la ventana que se abrió de oportunidad para anunciar el cambio. Y insisto, yo creo que en algún sentido es un cambio positivo, considerando pues que sí, el secretario había manifestado, entiendo, en distintas ocasiones su intención de retirarse, de no estar demasiado tiempo ya en el puesto, y creo que en ese sentido pues se ve el cambio, digamos, de persona, uno considerando lo que viene hacia adelante, que va a requerir pues mucho esfuerzo, mucha energía, mucho trabajo de comunicación, y quizá en ese sentido esté mejor preparado Edgar Amador que el anterior secretario. Dices, es un buen mensaje, digamos, al empresariado que lo conoce, que no va a tener ninguna sorpresa, digamos, con el nuevo secretario. ¿Qué te imaginas que es un asesor económico internacional? Porque la presidenta dice, no se va del todo, o sea, se va, pues formalmente deja la secretaría, pero se queda con nosotros como asesor económico internacional. Bueno, yo creo que Rogelio Ramírez de la O también logró su reconocimiento, digamos, en el medio como un consultor experimentado, que también tenía ese trato, digamos, a nivel más personal, a nivel de empresas, y eso en su momento. Conoce también bien el sector, y en este contexto creo que es un poco la idea de la presidenta, no dejar que se aleje del todo el gobierno y que le pueda seguir consultando temas específicos, Ese es un poco como yo lo veo, particularmente en este contexto tan difícil, donde pienso que es quizá más valiosa su colaboración, que es en el trato uno a uno con la presidenta, en la discusión de los temas, más que, como decía antes, más que en el tema ya con los medios, más que con los analistas, que es donde quizá ya últimamente pues el propio secretario se había ido retirando.
esas actividades, pero en el contacto uno a uno con la presidenta creo que puede rendir frutos, dada su experiencia y su conocimiento del sector. Oye, ahora quisiera irme un poco al contexto más amplio, que es obviamente el tema de Donald Trump y la intención de este individuo de continuar presionando a México y al resto del mundo a través del tema de los aranceles. Hoy justo hubo un evento en donde firmó un grupo de trabajo, la creación de un grupo de trabajo para el Mundial 2026, y declaraba que estaba padrísima la tensión, que la tensión entre México, Canadá y Estados Unidos en este momento seguramente iba a rendir muchos frutos para el Mundial, y me quedé pensando en esta aproximación, digamos, a la vida de Donald Trump, y es un poco el tema de, la tensión, la incertidumbre, tener al otro en el filo del abismo. Para él es algo bueno, es algo útil. ¿Cómo ves a México transitando en este tema? Porque van dos pateadas de balón, pero pues quién sabe cuánto más se pueda patear el balón y quién sabe con qué otra cosa nueva salga, pues, ¿no? Sí, ese tipo de Donald Trump ya lo pusimos en el libro, y es lo que gusta, que es no, ¿saben qué? Perdón, te tengo que interrumpir, Gerardo, porque te escuchamos muy mal, nos robotizaste de pronto. Vamos a tratar de recuperar la llamada en un lugar en donde no se nos corte y se nos pierda, con Gerardo Esquivel, porque creo que es muy interesante lo que nos tenga que compartir al respecto de este periodo. Acuérdense que Gerardo Esquivel fue subgobernador de el Banco de México y también trabajó en la Secretaría de Hacienda. Te recuperamos ya, Gerardo, es que te nos estabas robotizando. Sí, perdón. Ahí estás. Decía que conocemos al presidente Trump, su estilo personal, ¿no? Lo dejó reflejado en su libro de Art of the Deal, donde platicaba justo de cómo es su estilo de negociar, siempre agresivo, siempre buscando poner a la contraparte contra las cuerdas. Ese es su estilo, eso ya lo conocemos, sí. Y creo que en ese sentido lo estamos manejando razonablemente bien. La presidenta Sheinbaum ha mostrado firmeza, prudencia, no haciendo caso a llamados para tener una actitud más beligerante. Hay que entender una cosa, que es, el presidente Trump termina antes que la presidenta Sheinbaum, sí. O sea, los mandatos. Entonces, la presidenta Sheinbaum va a tener que convivir con él pues todo su periodo. Y en ese sentido, pues más vale tener un entendimiento, digamos, que puede ser intenso, puede ser difícil, puede ser con altibajos, pero pues no se puede buscar romper ese comunicación desde ahora. Uh-huh. Entonces hay que mantenerlo, y lo ha logrado bien. Me parece que lo que se ha logrado, esta posposición ya por 2 meses de la imposición de los aranceles, es positiva para el país, y creo que cada vez pierde credibilidad el presidente Trump, en el sentido de que lo que realmente busca es eliminarlos o aplicar los aranceles a México. Creo que eso ya no va a poder hacerlo, porque las fuerzas integradoras de Norteamérica son muy poderosas. Uh-huh. Y claramente aquí le pesa a él pues la presión interna, ¿no?, de las empresas multinacionales que lo están presionando también para que no ponga los aranceles. Pesa, por supuesto, también el hecho de que la reacción de los mercados a esos anuncios no fue positiva. Claramente eso le va a poner un límite en lo que puede hacer con México, y claramente, digamos, podrá seguir anunciando y posponiendo estas decisiones mes a mes, pero la credibilidad se va a ir disminuyendo. El único problema que sí vamos a tener, evidentemente, es que pues mientras se mantenga algún grado de incertidumbre, mientras haya gente que siga creyendo que eso es viable o posible, pues se posponen inversiones, se cancelan decisiones que hubieran podido quizá expandir plantas en el país, el nearshoring pues se puede ver disminuido, en fin, todo eso sí nos va a afectar. Sí. Pero el tema de los aranceles como tal creo que ha perdido fuerza. Pierde credibilidad porque, insisto, la fuerza integradora de Norteamérica es muy poderosa, y ese mensaje se lo mandaron los mercados a Trump, y yo creo que por eso tuvo que recular, y yo creo que ya difícilmente podrá realmente tratar de imponer esa agenda, porque creo que ya quedó más que demostrado que es inviable, pero pues podrá hacer otras cosas siempre, obviamente, siempre se le podrán ocurrir otras. Te iba a preguntar, ¿con qué los va a castigar, no? Si no es con aranceles, ¿con qué nos va a castigar, no? Pues tiene otras alternativas, sí. Pero
pienso que esa alternativa que pues perjudicaba mucho a la parte económica, pues es un poco va quedando fuera de la discusión, creo yo, pública. Pero bueno, pues vamos a ver, siempre puede amenazar con los temas de seguridad, por supuesto. Puede amenazarnos con el tema, no está en su control completamente, pero el tema de la provisión del gas a México, que sabemos que dependemos enormemente del gas de Estados Unidos, cosas de ese tipo sí nos puede presionar, ¿no? Pero yo confío en que también tarde o temprano, sobre todo conforme vayan avanzando su gestión y se está acercando hacia las elecciones de medio término, que pues serán en año y medio más o menos, pues tendrá que moderarse, porque en año y medio viene la elección y si no ha dado resultados y si está concentrado en buscar la generación de tensión y no da resultados a su país, pues se lo van a terminar cobrando en las urnas y recordemos que está a solo 3 congresistas de perder la mayoría en la Cámara de Representantes, así es que no la tiene tampoco fácil, aunque parecería a veces, dada su actitud tan prepotente, parecería que tiene un gran poder y un gran control de los temas de su país. Está en el filo del control, digamos, y yo creo que eso le va a ir poniendo límites paulatinamente al presidente Trump. Bueno, pues ya veremos. En la próxima fecha, digamos, fecha fatal, entrecomillado, es el próximo 3 de abril. Ya lo estaremos observando. Te agradezco muchísimo estos minutos, Gerardo. Al contrario, gracias a ti, Ana Francisca. Un saludo nuevamente a ti y a todo el auditorio. Igualmente, hasta Gerardo luego. Esquivel, economista del Colegio de México, las 6 de la tarde con 26 minutos.